Imagina sostener entre tus manos un objeto capaz de predecir eclipses, seguir el ritmo de los planetas y mostrar el paso del tiempo con solo girar una manivela, y luego descubrir que no fue construido en la era moderna, sino hace más de 2000 años. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas maravillas del pasado seguimos subestimando? Si te apasionan los misterios históricos y las historias que cambian lo que creemos saber sobre la humanidad, acompáñame hasta el final. Y cuando lleguemos a cada tramo de esta historia, te preguntaré si deseas que continúe. No estamos hablando de un ordenador digital lleno de microchips. Estamos hablando de una máquina completamente analógica, hecha de ruedas dentadas y engranajes de bronce cuidadosamente tallados a mano. Un mecanismo tan adelantado a su época que el mundo no volvería a ver algo semejante hasta pasados 2 milenios. Durante más de 100 años, el llamado mecanismo de Anticitera desconcertó a historiadores, ingenieros y científicos. Solo se recuperó la mitad del aparato. La otra mitad desapareció para siempre en el fondo del mar. Lo que llegó a la superficie era apenas un esqueleto corroído, engranajes sin contexto, inscripciones sin rostro, fragmentos que parecían guardar un secreto imposible de descifrar. La parte trasera del artefacto murmuraba pistas, ciclos lunares, calendarios, eclipses, movimientos celestes. Pero el frente, el corazón del sistema, había sido destruido. Durante casi 2000 años permaneció en silencio, hasta hace poco. Gracias a la inteligencia artificial, a escaneos avanzados con rayos X de alta energía y al trabajo minucioso de la ingeniería mecánica moderna, los investigadores lograron reconstruir lo que se había perdido, letra por letra, engranaje por engranaje. Este mecanismo no solo medía el tiempo, en cierto modo era una máquina del tiempo. Lo que podía calcular no es simplemente admirable, es perturbador, porque demuestra que en la antigua Grecia se construyó algo que durante siglos consideramos imposible para aquella época. Y todo comenzó por casualidad. En la primavera del año 1900, en las agitadas aguas del mar Egeo, un grupo de buzos recolectores de esponjas procedentes de la isla de Simi, dirigidos por el capitán Demetrios Contos, se vio obligado a detenerse debido al mal tiempo. Anclaron cerca de una pequeña isla rocosa llamada Anticitera, situada entre Creta y el Peloponeso. Sin querer perder el día, decidieron sumergirse. Uno de ellos, Elias Stadiatis, descendió más de 45 metros con un pesado traje de lona y un casco de cobre. Lo que vio en el fondo lo llenó de terror. A través del agua turbia distinguió formas humanas dispersas sobre el lecho marino, brazos, torsos, rostros inmóviles. Convencido de haber descubierto un cementerio submarino, tiró de la cuerda de señal y regresó apresuradamente a la superficie. Pero no eran cadáveres, eran estatuas, figuras de bronce y mármol yacían entre los restos de un antiguo naufragio. Cuando el propio capitán descendió, regresó sosteniendo un brazo de bronce cubierto por siglos de oxidación verde. Ese brazo marcó el inicio de la primera excavación arqueológica submarina organizada en Grecia. Durante el año siguiente, los buzos y la marina griega recuperaron estatuas, joyas, monedas, piezas de vidrio y numerosos fragmentos de bronce roto. En el año 1901, cajas llenas de artefactos llegaron al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre ellos había un bloque anodino de metal y madera corroídos que nadie consideró especial. Permaneció olvidado hasta el 17 de mayo del año 1902. Ese día, el arqueólogo Valerio Sestais observó algo extraño sobresaliendo de la corrosión: dientes de engranaje perfectamente tallados en bronce. Esa observación cambió la historia. Ese pequeño detalle abrió la puerta a uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Los fragmentos pertenecían a un dispositivo mecánico hallado en un barco hundido que databa del siglo I a.C., pero el mecanismo en sí parecía ser incluso más antiguo. Hoy solo sobreviven 82 piezas, aproximadamente un tercio de la máquina original. Sin embargo, esas piezas conservan 30 engranajes de bronce que encajan entre sí con una precisión asombrosa, todos tallados a mano. El mayor de ellos mide más de 5 pulgadas de diámetro y posee cientos de dientes cuidadosamente espaciados. Cada fragmento se conserva en Atenas, aún marcado por el paso del mar. Y algo es fundamental: estos restos no son hipótesis ni recreaciones imaginarias, son límites físicos reales. Cualquier teoría, cualquier intento de reconstrucción debe comenzar con esos trozos auténticos de bronce, con sus inscripciones reales y su geometría verdadera. No hay espacio para la fantasía, solo para la ingeniería rigurosa. Durante la década de 1970, las primeras radiografías revelaron que en su interior se ocultaba una complejidad inesperada. Pero el gran salto ocurrió en el año 2005, cuando un equipo conjunto británico y griego llevó tecnología de punta al museo. En el centro del proyecto se encontraba un enorme escáner de tomografía computarizada de 12 toneladas,
apodado Blade Runner. Este dispositivo lanzó potentes rayos X a través del bronce desde todos los ángulos posibles, generando miles de imágenes transversales que luego se combinaron para formar un modelo tridimensional. Junto a ello, se utilizó un sistema de iluminación por reflectancia que permitía relucir virtualmente las superficies, resaltando pequeños rasguños invisibles al ojo humano. Por primera vez en casi 2000 años, la máquina parecía volver a hablar. En el interior de los fragmentos se descubrieron miles de letras griegas grabadas con extrema delicadeza. Era, literalmente, un manual de instrucciones en bronce. Sin embargo, surgió un problema. Algunas de las imágenes de mayor resolución presentaban fallos, capas ausentes, distorsiones y zonas borrosas que ocultaban letras esenciales. En el griego antiguo, una sola letra puede alterar completamente el significado de una frase. Así que en el año 2018, los investigadores regresaron a los datos originales, reprocesaron cada sección, corrigieron deformaciones y reconstruyeron capas perdidas. Nuevas palabras emergieron de la oscuridad, debates antiguos quedaron resueltos, y poco a poco el propósito del mecanismo comenzó a aclararse con sorprendente nitidez. La parte trasera del dispositivo es la mejor conservada y resulta sencillamente impresionante. En la zona superior se encuentra una espiral de 5 vueltas que registra 235 meses lunares, correspondientes al ciclo metónico de 19 años, utilizado para armonizar el calendario lunar con las estaciones solares. Un dial secundario marca 76 años, conocido como ciclo calípico, que perfecciona la precisión a largo plazo. Debajo se halla otra espiral que cuenta 223 meses lunares, el ciclo de Saros, fundamental para predecir eclipses. Y dentro de ella, un indicador más pequeño registra el exeligmos, un ajuste de 54 años que mejora la exactitud del momento exacto de los eclipses. También aparece un marcador de los juegos panhelénicos, celebrados cada 4 años. No son interpretaciones modernas, son instrucciones grabadas. Cada mes susceptible de eclipse incluye símbolos que indican si será solar o lunar, la hora aproximada del fenómeno e incluso detalles sobre su aspecto. No se trataba solo de anticipar eventos, era una explicación del cielo en términos mecánicos, una firma cultural plasmada en metal. Las inscripciones revelaron además algo crucial: identidad. Los nombres de los meses no correspondían al calendario ateniense, pertenecían a una tradición corintia, y los calendarios funcionan como huellas culturales. Al grabar esos nombres, el creador dejó una pista silenciosa sobre el origen de la máquina, pero el mayor misterio seguía siendo el frente desaparecido. Afortunadamente, algunos fragmentos de las placas frontales sobrevivieron, y en el año 2016 se publicaron inscripciones que lo cambiaron todo. Esos textos describían relaciones precisas entre los ciclos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y los años solares y revoluciones zodiacales. No eran conjeturas, eran ecuaciones. Cualquier reconstrucción debía cumplir 3 condiciones ineludibles. Primero, que los engranajes funcionaran mecánicamente. Segundo, que las proporciones coincidieran matemáticamente con las inscripciones. Y tercero, que todo encajara dentro del marco conservado. Aquí la arqueología se convirtió en un reto de ingeniería pura. Antes de reconstruir engranajes, era necesario confirmar el texto. Aquí entró en Juego Ítaca, un programa de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind para restaurar inscripciones griegas dañadas. Por sí solo puede predecir letras faltantes con una precisión cercana al 62%. Cuando trabaja junto a especialistas humanos, esa cifra supera el 70%. Esa exactitud redujo drásticamente las posibilidades de diseño. En los primeros años del siglo 2000, Michael T. Wright construyó los primeros modelos funcionales que demostraban que técnicas antiguas como engranajes epicíclicos y mecanismos de pasador y ranura podían representar el movimiento planetario. El frente no era fantasía, era factible. El gran avance llegó en el año 2021, cuando un equipo del University College London presentó una arquitectura mecánica completa que satisfacía todas las restricciones. En el centro había un sistema de tubos concéntricos que permitía múltiples indicadores planetarios en un mismo eje sin colisionar. En lugar de agujas superpuestas, el cosmos se organizaba en anillos concéntricos, exactamente como describían las inscripciones. El total estimado de engranajes ascendió a 69, 35 confirmados en la parte posterior y 34 reconstruidos para el frente. No era mito, era mecánica sofisticada. En el centro del panel frontal se encontraba una pequeña cúpula que representaba la Tierra. A su alrededor giraba la Luna, mostrada mediante una esfera mitad negra y mitad blanca que indicaba sus fases diarias. Más allá, 6 anillos representaban Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter
y Saturno, cada uno con una cuenta móvil que señalaba su posición en el zodiaco. Una cuenta dorada destacaba la ubicación solar. Un indicador en forma de serpiente, conocido como la mano del dragón, señalaba los nodos lunares, anunciando las temporadas propicias para eclipses cuando se alineaban con el Sol. Rodeándolo todo se extendía el anillo zodiacal y, más, afuera, el calendario. Con un simple giro de manivela, el usuario podía contemplar de un vistazo la posición de los planetas, la fase lunar, las temporadas de eclipses, la aparición estacional de ciertas estrellas y la fecha exacta. No era un adorno, era un modelo mecánico del universo. Su importancia es inmensa. Este descubrimiento transforma nuestra comprensión de la antigüedad. Demuestra que los ingenieros griegos dominaban la fabricación de engranajes precisos, la modelización astronómica y la predicción a largo plazo siglos antes de lo que creíamos posible. Si seguimos profundizando, la verdadera pregunta deja de ser cómo funcionaba esta máquina y pasa a ser otra mucho más inquietante. ¿Por qué una tecnología tan avanzada desapareció durante casi 2000 años? Porque eso es, quizá, lo más sorprendente de toda esta historia. No solo que se construyera algo así en la antigüedad, sino que el conocimiento necesario para fabricarlo no dejara una línea continua hasta el mundo medieval o moderno. El mecanismo demuestra que en el mundo helenístico existía una combinación extraordinaria de teoría matemática y habilidad técnica. Los astrónomos griegos ya habían desarrollado modelos geométricos complejos para explicar los movimientos irregulares de los planetas. Sabían que estos no se desplazaban de manera uniforme por el cielo. Para describir esos cambios de velocidad, utilizaron conceptos como los epiciclos, pequeños círculos que giraban sobre círculos mayores. Lo que resulta asombroso es que ese modelo teórico fue trasladado al metal. Imagina la destreza necesaria para cortar engranajes diminutos con dientes regulares y perfectamente alineados, sin maquinaria industrial, sin motores eléctricos, sin herramientas modernas de precisión. Cada pieza debía encajar con tolerancias mínimas. Un error de apenas una fracción de milímetro habría alterado los cálculos astronómicos. No se trataba de una pieza decorativa, sino de un instrumento de cálculo, y funcionaba. Además, este objeto no era un simple calendario, era una representación completa del cosmos según la visión geocéntrica griega, la Tierra en el centro, la Luna mostrando sus fases, el Sol avanzando por el zodiaco, los 5 planetas conocidos entonces desplazándose según ciclos calculados con proporciones matemáticas exactas. Todo esto comprimido en una caja no mucho más grande que una caja de zapatos. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido construido en un entorno intelectual similar al de figuras como Arquímedes o Hiparco. No podemos asegurarlo con certeza, pero sí sabemos que el nivel de conocimiento matemático necesario estaba presente en esa época. Eso significa que este mecanismo no fue un accidente aislado del ingenio, sino el resultado de una tradición científica desarrollada. Entonces surge otra cuestión fascinante. ¿Para quién fue construido? Es posible que fuera una herramienta educativa destinada a demostrar cómo funcionaba el cielo. Tal vez fue un instrumento de prestigio, propiedad de un erudito o de una figura política influyente. También pudo haber sido parte de una colección más amplia de instrumentos científicos hoy perdidos. El naufragio que lo transportaba sugiere que era un objeto valioso. Y aquí aparece otro elemento inquietante. Si este dispositivo existió, ¿cuántos otros se perdieron? El mecanismo de Anticitera sobrevivió por pura casualidad, protegido por el agua y la arena durante siglos. Si ese barco no hubiera naufragado, si los buzos no hubieran buscado refugio en esa isla, probablemente nunca habríamos sabido que esta tecnología existió. La historia del progreso humano suele contarse como una línea ascendente continua, pero este hallazgo nos obliga a replantear esa narrativa. El conocimiento puede florecer y desaparecer. Puede alcanzar alturas sorprendentes y luego perderse por guerras, crisis económicas o simples cambios culturales. El mecanismo es una prueba física de que la innovación no siempre avanza en línea recta. Hoy, cuando pensamos en computadoras, imaginamos circuitos, pantallas y código digital. Sin embargo, el principio fundamental del cálculo no depende necesariamente de la electricidad. Este artefacto demuestra que el movimiento físico puede codificar información matemática. Cada engranaje representa una proporción. Cada giro traduce una ecuación en movimiento visible. Es matemática convertida en mecánica. También es un recordatorio de la relación profunda entre ciencia y cultura. Las inscripciones no solo describen ciclos astronómicos, incluyen referencias a juegos panhelénicos y detalles prácticos sobre la vida social griega. Eso significa que el conocimiento del cielo estaba integrado en la vida cotidiana. El cosmos no era un concepto abstracto, sino parte del calendario, las festividades y la identidad colectiva. Cuando los científicos modernos lograron reconstruir virtualmente el frente perdido, no estaban solo resolviendo un problema técnico, estaban recuperando
una visión del universo, una visión donde el orden celestial podía entenderse, modelarse y predecirse con exactitud matemática. En cierto sentido, la máquina representa una forma temprana de confianza en que el mundo es comprensible. Y aquí está la reflexión final que nos deja esta historia. El mecanismo no es simplemente el primer computador conocido, es un puente entre épocas, une la antigüedad con la tecnología moderna. Inteligencia artificial y rayos X ayudaron a descifrar un dispositivo creado mucho antes de que existiera siquiera la palabra tecnología en su sentido actual. Nos demuestra que la curiosidad humana es constante, que el deseo de entender el tiempo, el cielo y nuestro lugar en el universo no pertenece a una sola era. Y quizá lo más inspirador de todo es saber que, incluso después de 2000 años de silencio bajo el mar, una máquina antigua aún tenía algo que enseñarnos. Entonces llegamos al final de este viaje extraordinario, un recorrido que comenzó con un objeto corroído en el fondo del mar y terminó desafiando todo lo que creíamos saber sobre el pasado. El mecanismo de Anticitera no es solo un artefacto antiguo, es una declaración silenciosa de lo que la mente humana ya era capaz de hacer hace más de 2000 años. Su existencia nos obliga a mirar la historia con mayor humildad. Durante mucho tiempo pensamos que la ingeniería de precisión, los sistemas complejos de engranajes y los modelos mecánicos del cosmos eran logros relativamente recientes. Sin embargo, esta máquina demuestra que la combinación de astronomía avanzada, matemáticas rigurosas y destreza artesanal ya estaba presente en el mundo helenístico. No era magia, no era mito, era conocimiento aplicado con una precisión impresionante. También nos enseña algo más profundo. El progreso no es una línea recta. La historia humana está llena de avances que florecen y luego se pierden. Bibliotecas que arden, civilizaciones que caen, técnicas que desaparecen. El mecanismo de Anticitera es la evidencia tangible de un pico tecnológico que no tuvo continuidad directa, no porque fuera imposible de reproducir, sino porque las circunstancias históricas cambiaron. En su interior no hay electricidad ni circuitos, pero sí hay algo igualmente poderoso: proporciones matemáticas convertidas en engranajes. Cada diente representa una relación numérica. Cada giro de la manivela transforma cálculos abstractos en movimiento visible. Es la materialización del pensamiento científico. Es la demostración de que comprender el universo no depende de la tecnología digital, sino de la capacidad de observar, modelar y razonar. Más allá de su función técnica, el mecanismo es una ventana a la mentalidad de una época. Refleja una sociedad que miraba el cielo con atención y buscaba patrones en él. Una cultura que veía el tiempo como algo medible, cíclico, comprensible. Una civilización que no solo contemplaba el cosmos, sino que intentaba reproducirlo en miniatura. Y quizá la lección más poderosa sea esta: el conocimiento puede permanecer dormido, pero no desaparece del todo. Durante casi 2 milenios, esta máquina guardó su secreto bajo el agua, y cuando por fin la tecnología moderna estuvo lista para escucharla, volvió a hablar. Rayos X, modelos tridimensionales e inteligencia artificial no crearon su genialidad, simplemente nos permitieron redescubrirla. El mecanismo de Anticitera nos conecta con los ingenieros anónimos que lo diseñaron. Nos recuerda que la curiosidad, la creatividad y la búsqueda de comprensión son rasgos constantes de la humanidad. Cambian las herramientas, cambian los materiales, pero no cambia el impulso fundamental de entender el universo. Hoy miramos pantallas digitales para conocer la hora, prever eclipses o seguir el movimiento de los planetas. Hace más de 2000 años, alguien podía hacerlo girando una pequeña manivela de bronce. Y eso, más que cualquier otra cosa, transforma nuestra percepción del pasado. Gracias por acompañarme en este recorrido.